Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su clase con el profe Ravi. Y el día de hoy vamos a aprender cómo hacer derivadas parciales, pero de más variables. La vez pasada hicimos derivadas parciales con dos variables, x y y. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos varias variables. Por tal motivo, vamos a hacer las derivadas parciales. Vamos a continuar con el tema que son derivadas parciales de una función con tres variables. Vamos a hacer este ejercicio que nos dice, encuentre f de x, f de y f de z, si f de x, y, z es igual a e a la xy por el logaritmo de z. Como verán ahora, antes estábamos trabajando con una función xy, ahora tenemos una función xy, z. Vamos a empezar a trabajar entonces esta función. Vamos a encontrar f de x. Si tenemos f de x, por lo tanto, ahora y y z van a ser constantes. Fíjense cómo cambian. En ejercicios anteriores, cuando teníamos x y y, si derivamos con respecto a x, y se mantenía como constante. Ahora va a ser similar. Vamos a derivar, por ejemplo, con respecto a x, y z se van a mantener como constantes. Por lo tanto, en esta función, logaritmo de z sería una constante y tendríamos que derivar e a la xy. La derivada de e a la xy va a ser igual a e a la xy por la derivada de xy que multiplica todo esto al logaritmo natural de z, que es pues una constante. La derivada de xy vendría siendo y, de tal forma que la derivada de x sería igual a y por e a la xy por el logaritmo natural de z. ¿Verdad que el cálculo es fácil? Ahora vamos a hacer la derivada de f de y. F de y va a ser igual nuevamente a la derivada de e a la xy por la derivada de xy y que multiplica al logaritmo natural de z. Nuevamente, la derivada de xy, ¿cuánto es? X. Es x, entonces, esa derivada va a ser igual a x por e a la xy por el logaritmo natural de z. Ahora estoy derivando con respecto a y, x es una constante. La derivada de y es 1, que multiplica a la x. Lo que estoy haciendo es multiplicar esto y lo demás queda pues, prácticamente igual. Voy a ponerlo aquí, f de z. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque x y y son constantes y simplemente hay que hacer la derivada del logaritmo natural de z. La derivada del logaritmo natural de z va a ser igual a 1 sobre z. ¿Están de acuerdo? Entonces, sería e a la x y por la derivada del logaritmo natural de z, que es 1 sobre z, pues les queda e a la xy sobre z. Muy fácil este ejercicio. Por lo tanto, si derivamos con respecto a x, y y z se mantienen constantes. Si derivamos con respecto a y, x y z se mantienen constantes. Y si derivamos con respecto a z, x y y se mantienen constantes. Vamos a continuar con otros ejercicios, por favor. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué dice? Si w es igual a x cuadrada menos z cuadrada sobre y cuadrada más z cuadrada, determine dw entre dz. Es decir, vamos a encontrar la derivada parcial de esta función con respecto a z.
Si les pido que derivemos con respecto a z, ¿están de acuerdo que x y y van a ser constantes? Sí. Sí. Bueno, hagan el ejercicio, por favor, y díganme cuánto sale. Como pueden ver, esta es una función de u sobre b. Por lo tanto, tenemos que identificar quién es u y quién es b. Aquí está u y b. Pongo esta b así, medio fea, pero inclusive para que se diferencie entre la u, porque luego se logra confundir. De tal forma que si ustedes observan, la derivada de w sobre dz va a ser igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Sobre b al cuadrado. Y eso está muy padre, ¿por qué? Porque, y vean cómo a mí me gusta siempre desarrollar esto, aunque me tarde más, ocupe más espacio, porque aquí ya me indica qué es lo que voy a hacer. Dice mi derivada, voy a tener mi derivada que es w dw sobre dz, va a ser igual a esto, que es y cuadrada más z cuadrado, por la derivada de esta con respecto a z. Si derivamos esto con respecto a z, esta es una constante, por lo tanto sería 0 y les quedaría menos 2z. Menos esto que sería igual a x cuadrada menos z cuadrada por la derivada de esto que nuevamente vendría siendo 2z. Dividido entre mi y cuadrada más z cuadrada y todo al cuadrado. Y una vez simplificando, le debe haber dado menos 2z x cuadrada menos 2z y cuadrada sobre y cuadrada más z cuadrada al cuadrado. Bueno, una vez después de haber visto cómo las derivadas, o cómo podemos hacer unas derivadas cuando tenemos más de dos variables, ahora vamos a ver lo que son las derivadas de orden superior. ¿Qué piensan ustedes cuando les digo derivadas de orden superior? Las derivadas de orden superior es lo mismo que ustedes han estado haciendo, que son las derivadas parciales, pero ahora van a encontrar, por ejemplo, la derivada de la derivada, que ustedes en cálculo de una variable lo debieron de haber visto. Quedan las derivadas de primer orden, derivadas de segundo orden, derivadas de tercer orden. Es eso, básicamente. Derivadas de orden superior es la derivada de la derivada de la derivada de la derivada hasta la n derivada. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a ver derivadas de orden superior de segundo orden. Si les pongo esto, ¿qué creen que significa? Que la derivada con respecto, que la derivada de la función z la vamos a derivar con respecto a x. 2 veces. Y después el resultado lo vamos a volver a derivar. Les voy a dar la nomenclatura al respecto. ¿Esto qué significa? Que vamos a derivar la función de x de z con respecto a x y el resultado lo vamos a volver a derivar con respecto a x. También tenemos esta nomenclatura. Vean.
Si yo les pongo fxx, estas dos son las que a mí me gustan más porque son más rápidas, fáciles de entender, pero si encuentran esto, bueno, también, o inclusive, en lugar de z, pueden encontrar a f, ¿no? Que la derivada de la función con respecto a x. Pero bueno, esta es la nomenclatura. Y significa que vamos a derivar la función con respecto a x y vamos a derivar la función con respecto a y. ¿Cómo derivamos la función con respecto a y? Es lo mismo. Derivada. Ahora vamos a encontrar la derivada superior con respecto a y. Y significa lo mismo, derivamos con respecto a y nuevamente con respecto a y. Siguiente. Derivada de orden superior de segundo orden de la función z con respecto a dx y dy. ¿Qué hacemos? Primero derivamos con respecto a x y luego derivamos con respecto a y. Aquí está indicado, ¿qué hacemos? Primero derivamos con respecto a x y nuestro resultado lo derivamos con respecto a y. Primero derivamos con respecto a x y luego derivamos con respecto a y. Y por último, derivada con respecto a x y respecto a y, primero derivamos con respecto a y y luego con respecto a x. Tenemos aquí la función que nos dice, tenemos aquí esta función que nos dice, primero derivamos con respecto a y y luego con respecto a x, primero derivamos con respecto a y y luego con respecto a x, o primero derivamos el 2 que es y con respecto a x que es 1. De tal forma que cuando hablemos de una derivada superior, de orden superior, de segundo orden, tenemos que encontrar 1, 2, 3 y 4 derivadas. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta clase. La próxima clase vamos a ver de qué manera podemos utilizar estas fórmulas, grábenselas por favor, para hacer ejercicios el próximo lunes, ¿sale? Así que les deseo un excelente día y nos estamos viendo en la próxima clase. ¡Adiós!